A mí esta charla me enternece un poco, porque cuando hablamos de 27 años, no son 27 años que hablo en teoría, que hemos elegido un punto teórico en el tiempo, sino es el tiempo que yo llevo vinculado a la esclerosis múltiple. Y entonces voy a contar no unos cambios que yo he leído, sino unos cambios que yo he visto. Lo primero, ya lo han visto en áreas positivas, expresar mi gratitud a todos ustedes, a los pacientes, porque realmente he aprendido un montón como persona. Recuerdo, me preguntaban esta mañana si recordaba a mis dos primeros pacientes con esclerosis múltiple, y sí que lo recuerdo. El primero le diagnostiqué en Madrid, era un estudiante de medicina, cuando yo hacía la residencia, y tenía una evolución muy mala. Y en aquella época ni había resonancia, ni había medicamentos, ni se conocía nada de esta enfermedad. Y la segunda paciente es una paciente de aquí, de Bilbao, Mariluz, que ya falleció, y que realmente fue impresionante desde el punto de vista personal su historia y su evolución luego vital, ¿no? En estos 27 años han cambiado un montón de cosas. Aquí pongo el ejemplo de Bilbao, hay un cambio de ciclo. Hace años hablábamos que la esclerosis múltiple estábamos buscando la salida del túnel, y ahora mismo yo diría que tenemos que ponernos gafas de sol de la cantidad de luz que hay, ¿no? O sea, es una enfermedad en la que yo estoy convencido de que ya ha dado la vuelta. Se comentaba antes el tema de las formas progresivas, pero bueno, ya está enfocado el tema y seguro que dentro de poco habrá salida para las formas progresivas y para la regeneración. Pero realmente ha habido un cambio de ciclo absoluto en lo que es el conocimiento y en lo que es el pronóstico de esta enfermedad. Ahora les comentaré. Y ¿de qué les voy a hablar un poco? Les voy a hablar de esto, de la investigación, de la frecuencia, de todos estos aspectos, cuáles han sido los principales cambios que se han producido a lo largo de todo este tiempo, de estos 27 años que llevamos vinculados a la esclerosis múltiple. Esta es una gráfica del número de publicaciones que hay en esclerosis múltiple en el mundo. Desde el 87, que es cuando yo empiezo esta película, hasta ahora, en el 2014, y ven que hay un incremento que va cada vez mayor. Esto de la investigación, ¿qué sentido tiene? ¿Tiene alguna importancia? Lo comentaba antes el Saiburu, comentaba, la investigación da lugar a soluciones, da lugar a conocer la enfermedad, a poderla prevenir o, llegado el caso, a poderla curar. ¿Y tiene importancia que se incremente? Pues yo creo que muchísimo. Y este es un ejemplo de qué ha pasado en el SIDA. En el SIDA apareció más o menos en el 82, fue una pandemia tremenda, la gente se moría y un crecimiento explosivo de la investigación en SIDA, y de repente cada vez se publica menos. ¿Ha dejado de ser un problema? Ha dejado de ser un problema menor, porque justamente en el 87 se comercializa el primer medicamento para el tratamiento del SIDA. Cuando ya un problema se controla, empieza a haber menos investigación, porque empieza a ser menos problema. Y esto es lo que yo espero que empiece a pasar ya en la esclerosis múltiple, que se investigue muchísimo, que se aborden las formas progresivas, pero que estemos ya en la caída y que esta enfermedad deje de ser un problema como lo ha sido hasta ahora. Cuestiones un poco de curiosidad, porque me pongo muy serio en todo, el tema de la epidemiología en esclerosis múltiple. Esto es como se entendía antes la esclerosis múltiple. Esta es una enfermedad que tiene una distribución geográfica muy peculiar, es muy frecuente en ciertas zonas, en ciertos paralelos del hemisferio norte, como en la zona de Irlanda, de los países nórdicos, de Estados Unidos, y se decía en aquella época que era una enfermedad muy infrecuente en el Estado y muy frecuente, y de hecho estaba catalogada como una enfermedad rara, una enfermedad con menos de 50 pacientes por 100.000 habitantes de prevalencia. Y esta es la foto que es ahora. Sigue habiendo esta distribución muy peculiar y, sin embargo, ya aquí no estamos en una zona de baja frecuencia o desconocida, sino estamos en una zona de frecuencia alta, media. Y en parte ha sido gracias al trabajo que se ha hecho aquí. En el 2001 publicamos los datos de la Cohorte de Vizcaya, en la que ya establecimos que la prevalencia de esta enfermedad en Euskadi era una prevalencia, un número de pacientes alto. ¿A qué es debido esta distribución geográfica? Porque es curioso, ¿no? Porque es más frecuente aquí que aquí. ¿Qué diferencia hay? Pues han buscado muchas explicaciones y esto es más simpático. Esto es casi un plagio a una idea de Óscar Fernández, un neurólogo amigo mío de Málaga, porque realmente esta misma distribución que se ve de la enfermedad se ve en relación a la distribución de la raza caucasiana, a la que pertenecemos, de la raza blanca. Podría haber un componente racial, pero no parece que sea muy llamativo. También puede estar relacionado con el desarrollo
esto es una foto del mundo, desde un satélite, y donde hay más luz, evidentemente, hay más desarrollo. Luego, a lo mejor, el desarrollo económico, el desarrollo higiénico, ha influido cosas. Y esto es una foto de cómo es la distribución de la enfermedad según las horas de sol, según la radiación solar. También ya les comentarán luego cómo se han implicado pues estos factores como que pueden estar relacionados con la enfermedad. La higiene, la obesidad, la vitamina D, el tabaco, la dieta rica en sal o los agentes infecciosos. Realmente la búsqueda de un agente infeccioso en esta enfermedad empezó casi desde su descripción, el sucesor de Charcot ya la describió y nunca se ha encontrado nada. Pero bueno, por lo menos hay caminos que están en desarrollo. Esta enfermedad ha aumentado la frecuencia, es más prevalente ahora, o sea, hay más riesgos, los que empiezan ahora, nuestros hijos tienen más riesgo de tener esta enfermedad que tenía antes, porque en muchas redes sociales, en muchas publicaciones se habla de que la incidencia de esta enfermedad está aumentando. Bueno, yo aquí voy a contracorriente, que para eso soy de Euskadi y de Bilbao, y digo que no, que la incidencia no está aumentando, sí que está aumentando el número de pacientes, aumenta el número de pacientes porque ahora todos los pacientes van a una consulta monográfica, todos los pacientes de alguna manera están identificados y encima, afortunadamente, la supervivencia de la población se ha incrementado. Se ha aumentado el número de pacientes, efectivamente, pero porque han aflorado todos los que eran, no porque esté aumentando la incidencia. Pero se ha producido un hecho curioso y es que cada vez hay más mujeres afectadas. La relación entre hombres y mujeres está cambiando. ¿Y eso qué plantea? Plantea que hay algo ambiental, algo en el ambiente, que influye, lo mismo que las chicas cada vez tienen, las niñas tienen la menarquia cada vez antes. Bueno, pues es curioso porque la existencia de una variable relativamente reciente en el tiempo plantea la posibilidad de investigarla, de encontrar qué es ese factor ambiental que hace que haya más mujeres que hombres. Actualmente se está incrementando esa diferencia, siempre ha habido, pero cada vez más. Pero en todo caso, como digo, son factores desconocidos. El por qué y el cómo de la múltiple. ¿Cuál es el origen de la esclerosis múltiple? ¿Por qué se produce? Pues la verdad es que también lo ha comentado el Saiburu, pues se desconoce la causa, no se puede prevenir, porque no sabemos qué hay debajo de la esclerosis múltiple, y hoy por hoy no se puede curar, pero hoy por hoy es una enfermedad no con tratamiento, con tratamientos. Algo muy importante y que sí que ha cambiado en estos años, porque antes no había tratamientos. Antes, cuando yo le diagnostiqué a este estudiante de medicina en Madrid o a Mariluz, pues realmente no teníamos nada que ofrecerles más que el tratamiento sintomático y el acompañamiento en algo que era muy desesperante, y ahora pues no estamos en esa situación, afortunadamente. Luego, la esperanza que comentaba Pierre no es una esperanza, es una realidad hoy por hoy. Hay tratamientos para la esclerosis múltiple que no la curan, pero que bueno, permite que probablemente los enfermos que empiecen ahora con esta enfermedad tengan un pronóstico incalculablemente mejor que los que empezaron hace 27 años. No voy a explicar esto con detalle, sabemos muchas cosas de la enfermedad que antes desconocíamos. Yo viví la época cuando empecé de los anticuerpos, incluso había trabajos que detectaban anticuerpos en la lágrima, había muchas cosas y todo no llevaba a ningún lado porque no estábamos enfocando bien el problema. Ahora sabemos que el sistema inmunológico está muy relacionado, estos son las células del sistema inmunológico, los linfocitos, los glóbulos blancos, y participan en la defensa del organismo, y cuando no lo hacen bien, nos atacan y producen la enfermedad. Y bueno, los anticuerpos o ciertas células son las que producen el daño de la mielina. Pero esta es una enfermedad que no solamente afecta a la mielina, yo sí que les mando como un mensaje, es una enfermedad que además de afectar a la mielina, afecta al cable que aíslan. Esto es un axón y el axón es el cable del cerebro. Es por donde va el impulso eléctrico, y la mielina es el aislante, el canalón que lo recubre. Ahora sabemos que además del daño de la mielina, esto en rojo que ven aquí es un axón, un cable con la mielina normal, y esto es un cable sin la mielina. Pero sabemos que este cable se rompe, y esto es un problema porque mientras el cable está íntegro, bueno, el impulso eléctrico, la conducción eléctrica podrá estar más o menos alterada, pero puede llegar. Pero si el cable se rompe, ustedes entenderán que si rompemos un cable, ahí nunca llega la luz. O sea que este componente de que es una enfermedad también axonal, también de neurodegenerativa, porque cuando se dañan los axones hablamos de neurodegeneración, es un concepto que es importante y que tiene mucho interés. De hecho, toda la estrategia de las formas progresivas buscan entender todo esto mejor. Y se ha avanzado en el conocimiento. Sabemos que una lesión, una placa,
pues produce un daño no solamente de la mielina, sino también de los axones. Esto es una zona del cerebro normal y esto es una zona del cerebro con pocos axones. Aquí los puntitos son axones. Bueno, pues sabemos que esto se produce y que prevenir la aparición de estas lesiones, que no solamente dejan inflamación, sino que dejan pérdida axonal, pues es importante y hay medicamentos para ello. Y otra cosa que ha cambiado muchísimo es la resonancia. Luego les comentaré. Esto al estudiante de Medicina de Madrid no se lo pudo hacer porque en mi época, y hablo del 87, no disponíamos de resonancias. Cuando vine aquí fue un hecho singular. A mí me llama mucho. Yo soy de Donostiarra, no soy de Madrid, hice la especialidad el 12 de octubre. Y cuando vine aquí, Osakidetza nos dejaba pedir resonancias. No había más que un aparato en todo el estado, que era en Barcelona, y nos permitía mandar a los pacientes a Barcelona a hacerse la resonancia. Yo hice la residencia sin ver una resonancia. Hice en un centro que era de prestigio en aquel entonces en neurología. Y bueno, pues un primer cambio que ha habido. Ahora la resonancia tiene muchas más utilidades, luego les comentaré cuáles. Pero siguiendo con esta teoría de que es una enfermedad no solamente de la mielina, sino también de los axones, a veces llega un paciente a la consulta y está peor. Y dice, ¿y cómo está la resonancia? Y digo, pues igual, el mismo número de lesiones. Y dicen, ¿cómo puede ser si yo estoy peor? Pues porque no vemos todo con la resonancia. En la sustancia blanca, aparentemente normal, esto es la sustancia blanca donde está la mielina, los axones, esto es aparentemente normal. Sin embargo, cuando se mira al microscopio sabemos que la sustancia blanca aparentemente normal no es tan normal. El conocer por qué ocurre esto es muy importante, nuevamente, en las formas progresivas. Y en eso se está. Sabemos más cosas, que no solamente se daña la sustancia blanca, que se daña la corteza, pero bueno, no me voy a enrollar. Y sabemos que ahora también se etiqueta la esclerosis múltiple como una enfermedad neurodegenerativa, porque ese componente de progresión, frente al que se quiere luchar, es muy, muy importante. Y sabemos también que lo que pasa al principio de la enfermedad no pasa al final. Y eso se traduce desde el punto de vista clínico, que hay un periodo. Esto sería cada uno un paciente. Hay un periodo en el que tenemos capacidad de actuar de manera muy potente con los medicamentos que tenemos. Y luego hay un periodo en el que los pacientes, algunos, no todos afortunadamente, cambian a una forma progresiva y aquí ya tenemos poco que hacer. Y entonces pues ya sabemos que tenemos aquí, de alguna manera, un terreno de juego donde podemos ganarle la partida a la enfermedad y a la progresión y a la discapacidad y al deterioro de la calidad de vida de los pacientes. O sea, que hemos aprendido cosas, parece que no, pero son cosas que nos orientan en un escenario para poder enfocar mejor el futuro de una manera aún más resolutiva. Esto como anécdota, la esclerosis múltiple, hay muchos criterios. No podemos diagnosticar la esclerosis múltiple por una prueba concreta. O sea, no hay un cáncer de pulmón, sí, yo a un tío le hago una biopsia con un cáncer de pulmón y digo, cáncer de pulmón. Vamos, lo grita, ¿no? Sin embargo, en la esclerosis múltiple es una enfermedad de criterios, por eso a veces en el primer brote decimos, bueno, pues parece que sí, parece que no, vamos a repetir, vamos a no repetir. Y de cara a los criterios han ido evolucionando y ahora mismo, en base a estos criterios, los que están ahora vigentes, podríamos diagnosticar a una persona con esclerosis múltiple que ha tenido únicamente una recaída, que tiene únicamente 2 lesiones en la resonancia, siempre y cuando una de ellas capte contraste. Esto está muy bien, los criterios están muy bien, pero me gusta fiarme de los criterios, pero también fiarme de mi sentido común. Hacer un diagnóstico de esclerosis múltiple 4 meses más tarde o 6 meses más tarde no cambia nada, y hacer un diagnóstico de este tipo más vale fiarse de uno mismo que fiarse de criterios. Y por eso a veces demoramos el diagnóstico hasta no tener la certeza de que realmente, más allá de los criterios, una persona tiene esta enfermedad. En todo caso, este avance en la precocidad para hacer el diagnóstico, ¿a qué ha sido debido? A la resonancia nuevamente. He hablado de un brote y de resonancia. Luego, la resonancia ha cambiado mucho este mundo. Y esto, más que explicárselo, les voy a asustar. Ustedes todos saben que hablamos de la forma de esclerosis múltiple con recaídas y la forma progresiva. El enfermo que tiene recaídas y que de repente empieza a progresar. Esta clasificación que utilizábamos todos los neurólogos, y verán en sus informes esclerosis múltiple recidivante remitente, o esclerosis múltiple secundariamente progresiva, o esclerosis múltiple primeramente progresiva, ha cambiado. Ahora ya hemos cambiado desde hace, unos meses, no la vean porque esto no es para que lo vean, pero hemos cambiado la clasificación. El resumen, ¿cuál es? Que vamos a apoyarnos mucho más en la resonancia para, por ejemplo, hacer cambios de tratamiento. ¿Esto es nuevo para nosotros en Vizcaya? No, no es nuevo, porque ya
ya les diré luego que somos un poco la avanzadilla de todo esto. Y hacíamos cambios por resonancia. Algunos pacientes, algunos de ustedes, les hemos dicho que estaban con un inyectable, tenían más lesiones en la resonancia en un tiempo razonablemente corto y le decíamos que yo cambiaría y hemos cambiado. El medicamento, un medicamento que no es todo lo efectivo que buscamos, pues podemos cambiar a otro que es más efectivo. Luego este avance está muy bien, refleja un avance de cómo se manejan las esclerosis múltiple en el mundo, pero esto ya les adelanto que, aunque está muy bien, nosotros en Vizcaya ya lo estábamos utilizando. ¿Y cuál es el pronóstico de la esclerosis múltiple? Es una enfermedad incurable, es una enfermedad en la que a veces llegan a la consulta desesperados porque nos dicen que no avanzamos todo lo rápido que tendríamos que ir. Yo aquí voy a hacer de oráculo de Delfos. El pronóstico de la esclerosis múltiple es malo, o era malo, mejor dicho. Y aquí vemos ejemplos de personas que, bueno, lo están sufriendo en primera persona, lo que ha sido esta enfermedad en toda su magnitud de drama. Pero es una enfermedad en la que el pronóstico está cambiando de manera muy importante. ¿Por qué? Porque hay tratamientos. Y porque cuando utilizamos los tratamientos de manera adecuada, y de manera adecuada no es tratar a todo el mundo, es tratar a quien hay que tratar y cambiar la medicación cuando hay que cambiar la medicación porque no es suficientemente efectiva, incluso con recaídas, podemos cambiar el pronóstico. Bueno, esto no sé qué había puesto, pero bueno, que no se puede regenerar. Ahora la doctora Llarena luego se hablará un poco de regeneración, que también estamos trabajando en ello. Pero esto es una diapo que sí que les voy a decir que le presten 5 segundos de atención. Yo, para valorar cómo es mi trabajo y si lo hago bien o lo hago mal, yo puedo decir que soy de Bilbao y que soy el mejor, pero más vale que tenga un respaldo de que lo hago bien. Y entonces lo que hacemos aquí es una foto de los pacientes que hay cada año, que veo cada año. Yo hago una foto. Los pacientes que he visto este año, del 1 de enero al 31 de diciembre. Y los pacientes que he visto al año siguiente, del 1 de enero al 31 de diciembre. Y veo cómo son, razonablemente, como vemos muchos pacientes, tendrían que ser más o menos igual. Y si algo cambia es que algo está pasando. Y esta raya refleja cuando empezamos a utilizar los medicamentos. Pues si se fijan, parece que es un cambio pequeñito, pero la discapacidad que tienen los pacientes ahora es sensiblemente menor que la que tenían antes. Yo ahora veo pacientes menos discapacitados que lo que veía cuando empecé con esta enfermedad en el 87 y en el 88, menos discapacitados. O sea que algo ha cambiado. ¿Hemos influido en el pronóstico? Mucho. Menos discapacitados. Y este es el porcentaje de pacientes que teníamos con brotes. Cuando yo empecé con la esclerosis múltiple, el 30, 33, 35% de los pacientes tenían al menos un brote cada año. O sea, la avalancha de brotes era alucinante. Vamos, era un overbooking de brotes. Ahora el 10%. O visto de otra manera, el número de brotes anuales que tienen en conjunto nuestros pacientes inicialmente era de 0,5 al año, o sea, un brote cada 2 años, que era lo que se decía en todas las publicaciones. Si ustedes van a cualquier página web y miran la historia de la esclerosis múltiple, media de brotes, 1 cada 2 años. Ahora, cada 10 pacientes tiene un brote al año. 1 cada 10 años. O sea, esto sí ha cambiado un montón el control de las recaídas. Hay un antes y un después, como ponían las diapositivas, un antes y un después bestial. ¿Hemos curado la esclerosis múltiple? No, pero ahora hay muchos más medicamentos, luego los comentarán, y podremos cambiar y podremos incluso aspirar a tener una menor tasa de recaída y podremos ya, con los medicamentos que hay, intentar reducir la discapacidad, no en medio punto, sino en más. O sea, que esto ha cambiado un montón. Ya no es una enfermedad sin esperanza, es una enfermedad con realidades y con más esperanzas. Y ya nos planteamos objetivos terapéuticos, se llaman EDA, digo porque lo verán por ahí, objetivos terapéuticos que no solamente es que haya menos brotes, sino dejar al paciente sin recaídas, dejar al paciente sin nuevas lesiones en la resonancia y dejar al paciente sin que se incremente la discapacidad. O sea, nuestro objetivo con los nuevos tratamientos ya no es que los enfermos tengan, en vez de un brote medio brote cada 2 años, tengan un brote cada 4 años. Buscamos dejarles sin recaídas, sin nuevas lesiones en la resonancia. Luego el objetivo ya empieza a ser mucho más ambicioso y tenemos herramientas para podernoslo plantear con ciertas expectativas de éxito, como han visto en las recaídas. Del tratamiento de la esclerosis múltiple no les voy a comentar, pues se lo comentarán ahora un poco en plan rápido, pero sí les quiero mostrar esto, porque me siento orgulloso. Fue uno de los primeros trabajos de investigación con nuevos medicamentos que se hicieron en el mundo y también en el Estado, con una medicación que nunca se llegó a comercializar, un interferón beta. Y aquí está reflejado, de alguna manera, los que
fuimos los pioneros en esta historia. Algunos ya se han jubilado, yo es que empecé muy jovencito con esto, algunos se han jubilado, pero de alguna manera es una chulada que en Bilbao participamos en el primer estudio con esclerosis múltiple y bueno, pues está muy bien. Luego hemos seguido participando en multitud de ensayos clínicos, en medicamentos que permiten, yo lo quiera, regenerar la mielina, que ya hay pacientes que lo están recibiendo aquí en Vizcaya. ¿Y cómo está la esclerosis múltiple en Vizcaya? Aquí tengo que sacar pecho. Yo creo que estamos no bien, sino muy bien. Muy bien. Tengo una paciente, por ejemplo, que vive en Suecia o que ha vivido en Suecia, tuvo un problema, estuvo en Suecia y cuando vino dijo, la leche, ¿cómo estáis aquí? Y hablamos de Suecia, no hablamos de eso. La atención sanitaria que se da aquí no es buena, es excelente. Y cuando hablamos con compañeros nuestros de otras comunidades autónomas, pues somos como una especie de paraíso, así lo dicen, vivís en un paraíso, porque realmente, hombre, limitaciones hay, o sea, barra libre para todo el mundo no hay, pero vivimos una situación fantástica. Centros de referencia a nivel estatal, con los hospitales que tienen unidades monográficas, pero no son centros de referencia a nivel estatal, dan la misma calidad. En Euskadi la investigación es increíble. Carlos Matute, con el que tenemos una relación, una vinculación de investigación, pues el año pasado le dieron en Boston la beca del año por su trabajo, y él se dedica fundamentalmente a las formas progresivas. Se dedica fundamentalmente a la neurodegeneración. Y es una referencia a nivel internacional, no es una referencia a nivel del Estado. Investigación básica, investigación con nuevos medicamentos, atención sanitaria, y lo ha dicho no me acuerdo el nombre, la señora Ardanza, la relación que ha habido con las instituciones aquí ha sido también ejemplar. El que haya un centro, el apoyo que ha habido de los servicios sociales ha sido increíble. O sea, todo nos parece muy normal, pero claro, como vivimos en nuestro entorno nos parece muy normal, pero cuando uno sale fuera y mira lo que hay en nuestro entorno, una residencia para pacientes con esclerosis múltiple es inhabitualísimo, y sino que, bueno, no me escucha, pero que Pierre diga si hay muchos centros como estos en el Estado o en el mundo. No, hay muy poquitos, o sea, es una excepción y hay que agradecérselo. Y a Osakidetza también hay que agradecérselo, y al Ayuntamiento que nos apoya. Hay un apoyo que es muy, muy importante y que hace que tengamos una situación muy buena. ¿Mejorable? Yo aspiro a mejorar, ya lo digo, y tenemos caña a todo el mundo. ¿Los pacientes cómo han funcionado? Pues muy bien. El hecho de que se hayan asociado y que tengamos a un representante internacional aquí refleja que también los pacientes, a la hora de agruparse y de trabajar, han hecho su trabajo. O sea, que todos hemos hecho nuestro trabajo y yo creo que con buena nota. Y todo esto, ¿por qué estamos tan bien? Pues yo creo que esta es mi última diapositiva, porque hemos trabajado en equipo, también se ha dicho. Ahora se habla de trabajar en equipo, es el lema de la... Nosotros llevamos trabajando en equipo desde que empezamos, yo por lo menos desde que empecé yo, y siempre ha sido la historia de crear masa crítica, de poner más remeros en la trainera. Si hay 11, poner 14, y si hay 14, 18, y que crezca la trainera. Y os ha visto reflejado, y voy a poner fotos nada más de aspectos médicos, de cómo trabajamos. Estos somos diferentes hospitales, diferentes territorios, que estamos trabajando pues todos juntos, agrupados, y también en el Hospital de Basurto, como dentro de los propios hospitales creamos masa crítica para ser centros de referencia pues a nivel estatal. Y yo no voy a decir nada más y voy a pasar la palabra a la doctora Llarena. Aquí hay un reflejo de los 4 que estamos, quizás Vizcaya somos por proximidad los que hemos hecho más piña, y es un reflejo de los que estamos. Ha habido pasado, hay presente y hay futuro en esta mesa, o sea, con lo cual no ha sido una inversión, no ha sido un trabajo para que un petardo, sino lo que se busca es que todo trascienda. Y le paso la palabra a la doctora Llarena. Muchas gracias.